Ahora está con nosotros el licenciado Magdiel Raimundo Macías con un tema muy interesante: inteligencia financiera, lavado de dinero y efectos fiscales. Él es síndico por el estado de Oaxaca, de Concanaco Servitur. Magdiel, Raimundo, ¿ya estás por aquí? Hola Octavio, ya estamos a la orden aquí, pendientes. ¿Qué tal, mi querido amigo? Pues si me das oportunidad de leer tu semblanza y una vez que leamos tu semblanza, pues te arrancas para poder aprovechar en su mayoría el tiempo que tenemos. Es Magdiel Raimundo Macías, es síndico estatal de Oaxaca, es licenciado en Derecho con amplia experiencia en Derecho Privado, Seguridad Social, Laboral y Notarial. Cuenta con cursos de especialización en materia judicial, civil, mercantil y en penal sustantivo. Litigante en materia agraria, laboral, civil, penal y notarial. Es titular del despacho Raimundo y Asociados, consejero electo en el periodo 2019-2020 por la Cámara Nacional de Comercio en Oaxaca, síndico del contribuyente y representante de la Canaco Oaxaca ante el SAT, y en el sector público fue abogado procurador del Seguro Social en Oaxaca, en donde regularizó 90 clínicas en ejidos y comunidades en todo el estado. En el sector privado colaboró en Compartamos Banco y en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. En la docencia de clases a nivel licenciatura en el Instituto Univita, impartiendo las materias de teoría económica, derecho procesal penal 2, sociología jurídica, derecho penal, seguridad social, garantías individuales, derecho constitucional, derecho laboral, derecho administrativo, derecho mercantil, clínica laboral, teoría general del derecho mercantil, entre otras. Bienvenido, amigo. Estamos listos para escucharte. Muchísimas gracias, Octavio. Pues más que nada agradecerte la invitación al arquitecto José Manuel López Campos, nuestro presidente de Concanaco Servitur, al doctor Octavio, mi hermano, de la Torre, vicepresidente de síndicos de contribuyente de Concanaco a nivel nacional, las personalidades que nos acompañan, síndicos, invitados especiales, así como a mi presidente Ernesto Gutiérrez Jiménez, que es presidente de Canaco aquí en Oaxaca. Pues antes que nada darles las gracias y comenzamos de lleno. Es un tema muy florido que tiene muchas aristas. El lavado de dinero no es un tema nuevo, es un tema que viene desde los años 20. Estamos hablando de que la delincuencia organizada siempre ha existido, desde el tráfico de cuando estaba prohibido lo que era el alcohol en los años 20, y de ahí surge, ¿no? ¿Por qué se llama lavado de dinero? Porque antes, pues efectivamente se lavaba el dinero en lavanderías porque tenía un olor a gasolina, entonces tenían que lavarlo. Entonces de ahí surge el lavado de dinero y se quedó el concepto acuñado en 1980. Entonces de ahí partimos. ¿Por qué es importante comentar este tema en este foro, en este congreso? Porque la delincuencia organizada está al día. La delincuencia organizada sí paga impuestos y se asesora correctamente con especialistas fiscales, abogados especializados en la materia. Y entonces la pregunta es, si la delincuencia organizada paga impuestos y se asesora correctamente en todos los temas, puede ingresar al mundo empresarial legítimo. Entonces, ahí está un punto de partida. Entonces, la delincuencia organizada sí se asesora, sí cumple, o sea, sí está teniendo la conciencia de llevar todo conforme a derecho, porque conforme a derecho es como marca la ley, ¿no? Entonces, todo lo que marca la ley lo tratan de seguir para simular el origen de un recurso de procedencia ilícita. Y de ahí sale este tema, que les digo, es un tema pues, muy común creo que entre todos los que estamos aquí como integrantes de este foro, pero yo les quiero dar el punto de vista con todo respeto, desde un punto de vista como abogado. Tal vez no soy como contador, tal vez no puedo manejar los números tan claros como ustedes lo manejan, pero me atrevo a comentarles que debemos tener presente de que la delincuencia organizada sí paga impuestos, sí se asesora, sí está actualizado en materia fiscal. En México es muy fácil crear empresas. Ustedes decían, ya hablaron de las SAS, las sociedades que la puede crear una sola persona. En 24 horas ustedes pueden crear su empresa. Y la facilidad que tú puedes ir ante un notario y crear una moral. Las morales se crean para tener ese servicio o dar esa idea al servicio de una sociedad. La facilidad que tenemos en México de crear empresas hizo que se abusara, ¿no? Entonces se creaban empresas y con todo respeto, eran como empresas fachadas, ¿no? O sea, cada empresa tenía un objeto diferente y se podía facturar como la mejor forma se pudiera. Inclusive se llegaban a vender esos servicios y todo era legal porque estaba constituida conforme a las leyes mexicanas y que se cubría todo, ¿no? Entonces, de ahí surge este pequeño diálogo que yo les quiero dejar. La persona moral
Es esa persona ficticia que no es como yo, que tiene una cabeza, un cuerpo, unas manos, ¿no? Pero nace en el momento que es creada a través de una SAS, de una sociedad anónima de capital variable, a través de una sociedad civil, una asociación civil, lo que marca el código de comercio, ¿no? Si es un acto mercantil, en el artículo 75 del Código de Comercio señala lo que son el acto de comercio, o en materia privada, el derecho privado señala cómo se puede hacer una asociación civil o una sociedad civil. Y de ahí partimos, y la preocupación que tenemos en el sentido de que dinero ilícito está ingresando diariamente al mercado financiero y se oculta su origen. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada cada vez está ocupando métodos novedosos como las criptomonedas, como la compra de seguros de vida, utiliza todo el arsenal que se tiene para poder ocultar ese dinero y poder mezclarlo con dinero lícito. Y ahí surge la preocupación. Como abogados tenemos que tener como eh, pues la audacia de poder, cuando nosotros interactuamos con un cliente, saber que como abogados, como contadores, nosotros podemos caer en actividades vulnerables, como nos señala el artículo 17 de la ley de antilavado, ¿no? ¿Por qué? Porque somos profesionales independientes que en el momento que a veces nos presenta un cliente, nos dice, quiero conformar una empresa, ¿no? Y tú lo asesoras. ¿En qué momento tú como abogado te percatas, o como contador te percatas que es un dinero que proviene de la delincuencia organizada? Y de ahí surge este tema. Entonces, vamos a plantear una breve reseña. Espero, tengo 30 minutos, ¿verdad, Octavio? De 5 a 5 y media, y 15 minutos de respuestas, ¿verdad? Para que me organice en ese tiempo. Sí, Ok, a las 5:30 entra nuestro siguiente conferencista. 5 y media entre el siguiente conferencia, exacto. Bueno, Correcto. me voy rápido, voy a tratar de compartirles la pantalla. Eh, como les decía, es la parte donde hice una presentación. Perdón, ¿eh? No te preocupes, no termina de compartirla. Ya se ve tu escritorio. Exacto, ya estoy abriendo proyección de lavado de dinero. Es una diapositiva que espero que sea muy fluida para no poder aburrirlos. Ya sé que están muy cansados desde la mañana y quiero que este tema sea muy dinámico. Pues te comento que han estado entrando y saliendo y entrando y saliendo. En su tope tuvimos 930, ahorita tenemos 727, pero están como que por tema están entrando interesados. Entonces adelante, mi querido Pues, amigo. gracias, amigo. Pues Oaxaca, yo creo que esté interesado. Compartimos aquí en el consejo de la Cámara, y creo que pues tenemos a nuestro presidente y varios consejeros conectados. Ahí en Chiapas también varios amigos del sector asegurador están conectados. Entonces, pues les mando un cordial saludo. Comenzamos. Entonces, ¿sí se ve bien, Octavio? Se ve perfectamente. Si le pones en presentación con diapositivas para que se vea completa, sería perfecto. Que está arriba, Ah, ahí está, ¿verdad? pues se ve la presentación, pero si quieres, se ve bien. O sea, se ve bien. Ok. Bueno, Perfecto. generalidades. ¿De dónde surge, cuál es el fundamento constitucional para nosotros tener lo que es el estudio del lavado de dinero? El fundamento constitucional es el artículo 21 de la Constitución y el 133. El artículo 22 de nuestra Constitución Federal nos marca de la ley de extinción de dominio. Ese tema de ley de extinción de dominio se maneja a nivel civil y a nivel penal. Pero a nivel penal no es aplicable porque con las reformas que se hicieron a la ley de extinción de dominio, actualmente en la ley penal operaba la prescripción del delito, y entonces no podías ingresar ese dinero ilícito a las arcas del gobierno porque operaba la prescripción en materia penal. Pero en materia civil, con las sucesiones, ahí sí es posible ingresar el dinero de grandes capos de la mafia que han dejado mucho dinero, y ahí sí puedes operar la extinción de dominio a favor del Estado y poder hacer como beatificar ese dinero y ponerlo que sea limpio en el sistema financiero. Remontándonos, ¿de dónde surge entonces la parte de las reformas? No es algo nuevo, viene desde la GAFI, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Ese grupo Gafi es el que nos impone a nosotros como sociedad mexicana, con base en el artículo 133, lo que tenemos que legislar en materia de lavado de dinero. Por eso se creó la ley antilavado y las precisiones de las actividades vulnerables en el artículo 17 con todo su catálogo. Entonces, podemos ver entonces que en el artículo 400 del Código Penal Federal, ahí te establece todas las bases de lo que uno tiene como el concepto de lavado de dinero. Entonces, hay varios verbos rectores aquí en el 400, que es el que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representen el producto de una actividad ilícita. Este primer párrafo de la reforma del artículo 400 del Código Penal Federal lo separó, porque antes el delito de defraudación fiscal era equiparable al lavado de dinero, pero no, ahora ya actualmente hay un artículo específico como un delito, que es el 400 del Código Penal Federal, y el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación ya se concede como defraudación fiscal. Hay tesis o hay pronunciamientos en el sentido de que para que exista lavado de dinero tiene que haber previamente defraudación fiscal, pero ese sería un tema de debate que podríamos pasar horas debatiendo y justificando el por qué sí o por qué no. Nosotros en la Constitución Federal, porque esto es un delito federal, no es un delito local, nos habla el artículo 133, la supremacía de la Constitución, pero la Constitución como ley suprema y norma fundante, que ya les manejé, el artículo 21 y 22, tiene su fundamento en dos convenciones, la Convención de Viena y la Convención de Palermo. La Convención de Viena, ahí se estableció el concepto de lavado de dinero en el año de 1988. Y en la Convención de Palermo en el 2000. Se establecen ahí entonces los conceptos de lo que tenemos nosotros que entender lo que se entiende por lavado de dinero. Lavado de dinero, según la Convención de Palermo, es la conversión, transferencia de bienes, ocultación, disimulación de bienes que son productos del delito, ocultando su origen ilícito. Entonces, lavado de dinero es ocultar el origen. Yo lo quiero ocultar, yo sé de dónde proviene. Pero si me voy al artículo anterior, si ustedes se acuerdan del artículo 400, les dije, cuando tenga conocimiento de que proceden. Entonces, a contrario sensu me voy, si yo no tengo conocimiento de que procede de la delincuencia organizada ese dinero, entonces yo no tengo culpa. Ya entraríamos a hablar de dolo y culpa, que son los conceptos de ver si hay un delito o no. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable que lo tienes que demostrar de acuerdo a dos hipótesis, ¿no? La probable responsabilidad y el cuerpo del delito. En este caso, si tú encajas directamente en la hipótesis del artículo 400 del Código Penal Federal. Elementos comunes. Nosotros tenemos elementos comunes al concepto de lavado de dinero, que es ocultar el origen ilícito de ese dinero. Ese es el proceso. Nosotros queremos ocultarlo. No queremos que en un momento dado se sepa que es de procedencia ilícita. Los tratados internacionales es importante tenerlos presentes porque son los que nos obligan a México a que nosotros reformemos todos los artículos referentes al lavado de dinero. Por eso se ha reformado, se está reformando artículos ahorita. Ahorita está en discusión la ley del Banco de México. Si ustedes saben, esa ley pues va a facilitar si pasaba como se había propuesto el lavado de dinero. Entonces, con 353 votos a favor, 101 en contra y 6 abstenciones, se retiran facultades a la UIF para solicitar extinción de dominio a cuentas congeladas y tendrán que notificar al afectado y a la institución bancaria el motivo del congelamiento. Entonces, la ley Nieto es otra ley, la ley de instituciones de crédito. Hay un artículo, el 115, que más adelante en la diapositiva ya se va a analizar, nos habla de la obligación y los compromisos internacionales en los que México se ha comprometido, el Estado mexicano se ha comprometido con base en la ley de antilavado.
Lo que ya comenté, la supremacía constitucional del artículo 133, que es la base del bloque constitucional, donde la norma fundante, que es la Constitución, y los tratados están en el mismo plano de igualdad, y por ende nos obligan a su cumplimiento y armonizar todas las leyes ad hoc al tema de antilavado. La Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo del 2000, como ya lo dije, es la que nos da las directrices para que nosotros argumentemos y demos todo lo que es el andamiaje jurídico para poder tener una inteligencia financiera para detectar actos de recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera nació mediante decreto el 7 de mayo del 2004. Ahí es el nacimiento de lo que nosotros conocemos como UIF. La UIF, entonces, es nuestra unidad de inteligencia financiera que trata de detectar operaciones dudosas o operaciones relevantes, o que normalmente nosotros tenemos un perfil. Y cuando nosotros salimos del umbral de ese perfil, la unidad de inteligencia financiera, por conducto del SAT, por conducto de la CONSAR, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos pone el dedo y nos investiga. En dado caso que detecte que nosotros estamos haciendo tratos según nuestras actividades vulnerables contempladas en el 17, nosotros somos sujetos a investigación si estamos relacionados con personas que están en la lista negra o la lista de personas que hacen o tienen el sospechosismo por la autoridad de que ejecutan actos con recursos de procedencia ilícita. Bueno, yo creo que aquí todos son peritos en la materia, pero tal vez si algún usuario de los que estamos acá conectados dice, ¿qué es el GAFI? El GAFI es un grupo de acción financiera internacional, se llama así GAFI, y que nació en el año de 1989 por el grupo de los 7 países, los G7, emitiendo 40 recomendaciones aplicables a México. Fue aplicable a México a partir de que México entró y firmó con el GAFI promover lo que es la ley antilavado en todo el mundo. Entonces México se obliga. Por eso es que nosotros estamos haciendo un estudio muy preciso de lo que debemos entender por las 40 recomendaciones aplicables a México. No las voy a tocar acá porque el tiempo no nos daría. Las recomendaciones son en el sentido de poder inmovilizar cuentas. Si hay un sospechosismo de la autoridad con base en estas convenciones y en la UIF, que ya fue creada en el 2004, antes del 2004 no existía esa unidad, ahora la UIF desde ese año ha podido inmovilizar cuentas, ¿no? Esas cuentas son con motivo de esa sospecha únicamente, ¿no? Entonces, cuando existe esa sospecha, pues puede en un momento dado inmovilizar esas cuentas. Por ejemplo, en el caso de Puebla, no sé si el síndico de Puebla esté por acá, no me dejará mentir, se congeló por parte de la UIF operaciones por más de 12 mil millones de pesos. Esto es una noticia muy reciente, porque se hicieron depósitos de más de 12 mil millones de pesos de operaciones de personas físicas y morales que fueron incluidos en la lista de sujetos bloqueados por favorecer, ayudar, auxiliar o cooperar en operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Entonces, esas 40 recomendaciones, donde la 4, la 5 y las demás aplican a México, porque en el grupo de los 7 estamos nosotros. El grupo de los 7 lo compone Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y nosotros como México. Dentro de las recomendaciones más importantes del GAFI, nos abocaremos únicamente a las relativas al nacimiento de la UIF. Nosotros nos llamamos UIF, pero a nivel internacional, otros países lo llaman, no es UIF, es WEAN, ¿no? Tiene otro nombre, pero nosotros es Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Dentro de la recomendación 2, nos habla de las 40 recomendaciones, la 2 dice que es cooperación y coordinación nacional de lavado de activos y decomiso. El decomiso está más ligado a lo que es el tema del artículo 22 constitucional, que habla sobre la extinción de dominio cuando deviene de un recurso de procedencia ilícita, pero en materia penal principalmente. La recomendación 3 nos habla del delito de lavado de activos, la 4 también del decomiso y medidas provisionales, financiamiento al terrorismo y su proliferación. Se tomó como el fundamento legal internacional de la reforma a la ley de instituciones de crédito, ya que en materia constitucional no existe tal fundamento. Recomendación 9 nos habla de leyes sobre el secreto de las instituciones financieras.
Octavio, ¿cómo vamos? ¿Sí se está entendiendo? ¿O no se distorsiona mi voz? ¿Todo bien? No, todo perfecto. Adelante, Ok. adelante. El secreto bancario es un tema muy controversial. Eh, ya saben que la UIF tiene esas facultades, ¿no? Una vez que ya estás en la lista negra o en la lista de personas bloqueadas porque hay un sospechosismo, y así lo digo abiertamente porque estamos entre colegas, entre amigos, y podemos hablar sin ningún tinte político, sino simplemente conforme a derecho, vemos que tenemos que tener esa situación o esa garantía de audiencia, ¿no? Entonces es ahí donde, pues, la ley Nieto, que es la que en un momento dado tenía esas situaciones, se tuvo que cabildear un poco más, ¿no? Para poder llegar a esa garantía de audiencia que no se le estaba dando a la persona que puede estar. Yo como abogado me relaciono con una persona porque le estoy asesorando en materia notarial y es una persona que está lavando activos con un notario porque, no con un notario, sino cae en el supuesto del artículo 17 de actividades notariales, paga más allá en efectivo lo que te reporta los umbrales de que no debes de pagar un inmueble mayor a las 8,000 UMAS que señala ahí, y nosotros, pues allá podemos caer hasta de forma culposa, sin existir un dolo, sin una premeditación, y podemos estar cometiendo una relación con un tercero que puede estar incluido en esa lista, y por el hecho de haber yo de buena fe, ¿no? O ignorantemente entablé un trato de negocio, ya puedo estar sujeto por la simple sospecha a que me congelen mi cuenta. Entonces, recomendaciones del Gafi, lo estamos viendo. Recomendaciones 19 y 20 son los países de mayor riesgo con reporte de operaciones sospechosas. La recomendación 21 nos habla del tipping off o confidencialidad sobre actividades y profesiones no financieras designadas. Ahí caemos nosotros, los abogados, los contadores, en esa recomendación. ¿Por qué? Porque nosotros en un momento dado, como contadores, abogados o asesores, podemos caer en el sentido de relacionarnos. Por eso nos pide la autoridad actualmente, no desde ahorita, no con reformas de Obrador, sino desde que el Gafi tiene conocimiento de esas actividades, nos impone tener un expediente de cada cliente y tener más que nada su perfil del cómo utiliza esa información, ¿no? El artículo 29 pues viene del nacimiento de lo que es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y por si algo se le olvidó a la convención, siempre dejan la parte que es muy, muy procedente en todas las leyes y en todas las recomendaciones, otras formas de cooperación internacional para dejar abierto el camino, por si se me olvidó algo, ¿no? Les comento, el artículo 115 es un artículo muy controversial. Ese artículo pues nos faculta en un momento dado, o faculta a la autoridad el congelamiento de cuentas por el simple sospechosismo. Pero este artículo que pues está ya aplicable al día de hoy, ya en un momento dado aprobado, que nosotros tenemos que observar, cabe decirles que en el 2017 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya la declaró inconstitucional. Ese artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y si ustedes quieren, lo pueden revisar en el amparo en revisión 1214-2016. Ahí pueden ver todas, unas más de 300 hojas, 300 páginas, del cómo se dio el análisis de toda esa sentencia, desde el preámbulo, considerando, resultando y puntos resolutivos, para llegar a concluir por qué es inconstitucional esa ley. En el amparo hay un principio de definitividad que nos habla que únicamente beneficia a la persona a quien lo promueve. Entonces, en materia fiscal, la autoridad puede aplicar leyes que han sido declaradas inconstitucionales mientras no se ampare la persona según a instancia de parte. Entonces, habría que hacer un cabildeo entre todas las cámaras para pues tratar de defender a nuestras empresas, porque estamos seguros que las empresas están de buena fe. Tanto la empresa aseguradora, el sector terciario, y todas las demás empresas también vamos a presumir que actúan de buena fe, ¿no? En noviembre de ese mismo año, 2016, la Suprema Corte de Justicia declaró que la UIF no debe presentar registros financieros durante procesos judiciales, solo se debe admitir los incorporados por mandato de juez o por el fiscal general de la República. A ver, la ley Nieto, de Santiago Nieto, modifica el artículo 115, ¿para qué? Para que pueda congelar cuentas por esa simple sospecha, ¿no?
Pero yo sigo mi opinión, no sé ustedes qué dirán al respecto, y podemos hablar así de manera, pues yo creo, pues muy propia. Decirles de que para mí, mi concepto es de que debe haber un mandato judicial, porque nosotros, si se dan cuenta, a ver, la UIF ¿a qué pertenece? La UIF no pertenece a la Fiscalía de la República, pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la UIF tiene funciones administrativas. Entonces, como autoridad administrativa, se estaría excediendo las funciones y estaría contrapunteándose con el artículo 14 y 16 de la Constitución. Pero esos fundamentos no están siendo considerados o van a ser materia, pues yo creo que de amparos posteriores. Vamos a ver si esto que les menciono acá del artículo 115 y lo que sucedió en el amparo en revisión de 1214 puede replicarse para la defensa empresarial, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos considera que en México entorpecemos los procesos de protección de los recursos de procedencia ilícita porque tenemos vagamente el derecho humano a la presunción de la inocencia. Andamos bien de tiempo. ¿Qué es la UIF y cuál es su función? La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del secretario de Hacienda que tiene como principal función recibir reportes de operaciones financieras de las entidades financieras y avisos e informes de quienes realizan actividades vulnerables. Si ustedes quieren saber cuáles son las actividades vulnerables, creo que ya en varios webinars lo hemos analizado, artículo 17. Viene que las criptomonedas, que los que emiten préstamos, y ahí te da un catálogo de 16 actividades que son vulnerables y nosotros caemos como asesores contables o jurídicos en esas actividades vulnerables. Entonces tenemos que llevar un control de clientes cuando nosotros le debemos preguntar y pues llevar bien nuestra agenda para ver con qué cliente nos relacionamos. ¿Quiénes son los sujetos obligados en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo? Son las entidades financieras y quienes realicen cualquiera de las actividades contenidas en el catálogo que se describe en el artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ok, ya nos queda claro dónde tenemos que ver si caemos en el supuesto. Ahora, ¿quiénes son las autoridades que supervisan en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo? Es la CONSAR, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y SAT. Ellos son los supervisores. Aquí cae lo que es varios modelos, ¿no? Cómo se introduce ese dinero sucio al sistema financiero. Hay muchos métodos. Nos podemos pasar hablando de varios métodos en todo el día, pero aquí nada más lo vamos a tratar de hacer muy práctico. Pues desde que la delincuencia organizada va y compra un seguro de vida y trata de asegurar a los titulares en un momento dado o los capos que venden droga o que se dedican a actividades ilícitas, desde ese momento ya están involucrándose en el lavado de dinero. Desde que tú haces el pitufeo que le llaman cuando tú tratas de introducir en el mercado financiero pequeñas cantidades para que no llames la atención y no sea reportable. Entonces, hay varios sistemas que la delincuencia organizada ocupa y se actualiza día a día. Ellos están diariamente en webinars también y capacitándose para que ellos sepan cómo introducir ese dinero y hacer la apariencia de legítimo. Hablé de la lista negra o personas bloqueadas. Cuando tú caes en un supuesto de sospecha por la autoridad, ya sea la UIF o el SAT, de que tú estás en relación con personas que pertenecen a la delincuencia organizada o con personas que manejan el recurso de procedencia ilícita, esa relación de personas físicas o morales que se identifican con clientes, usuarios o terceros en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, ahí tú puedes caer en esa lista de persona bloqueada o lista negra. Y ya caíste, dicen que la lista es como cuando cometes un delito, si no caes, resbalas. Tú puedes, por acción o por omisión, cometer un delito. ¿Cómo saber si como empresario, contador o abogado fue incluido en la lista de personas bloqueadas? A través de la Comisión Nacional Bancaria o de Valores se notifica a las entidades financieras la lista de personas bloqueadas
con la finalidad de realizar la suspensión de manera inmediata de cualquier acto, operación o servicio con clientes o usuarios que estén incluidos en esa lista. Y en estas diapositivas estamos dando todo el planteamiento de qué debes de hacer en un momento dado, en el momento dado que tú te enteres de que estás en la lista negra, ¿no? Y estamos hablando que este material se les va a enviar, entonces también me permití manejar medios de prevención de la empresa para que en un momento dado ustedes pues tomen sus precauciones. Esto es más que nada lo que es la pantalla de lo que fue la diapositiva. Y pues ahorita viene lo que son, les comento que el día de ayer y hoy hay una reforma a la ley de Bancico del Banco de México. Andrés Manuel López Obrador le dio un espaldazo a la reforma de Monreal y el día de ayer ya se realizó la primera mesa, ¿no? Esa primera mesa y la segunda mesa, que es el día de hoy, la primera se analizó los aspectos legislativos e impactos jurídicos con la presentación de la minuta por los senadores y exposición de Banco de México y la Asociación de Bancos de México. El día de hoy se llevó a cabo la mesa 2 con las implicaciones internacionales, tratados internacionales y organismos internacionales donde participa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la UIF. Lo que yo quiero pues dejarles nada más sembrado en su corazón es de que tenemos que estar muy atentos. Esta ley de lavado de dinero nos engloba a todos, abogados, empresarios, no empresarios, comerciantes, no comerciantes, todos los que no tenemos no somos bancos o no somos instituciones financieras, como les conocen a nivel internacional, somos los gatekeepers. Nosotros estamos obligados en un momento dado a tener conocimiento, no por ser abogados o contadores, de que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos y tener las debidas precauciones para que no caigamos en el tema de antilavado. Cierro el panel y Octavio, te doy el uso de la voz, comentario, retroalimentación, preguntas, estoy a tus órdenes. Oye, mi querido amigo, pues hay varias preguntas que nos están haciendo en el chat. No sé si Héctor quiere ayudarme con algunas, pero bueno, que si existen umbrales para operaciones con criptomonedas, ¿no? Que si entra dentro del lavado de dinero no declarado, como puede ser dinero evadido hasta por autoridades gubernamentales, ¿no? Hay otra que te hacen que si se puede comprobar el lavado de dinero en los centros religiosos, si se pudiera, se les podría aplicar la ley de extinción de dominio. No sé si quiere hacernos algún comentario al respecto. Claro que sí, Octavio. Pues bueno, criptomonedas es una actividad vulnerable. Si ven el artículo 17 está contemplado los criptoactivos. Entonces, ya por el hecho de entrar bajo el esquema de querer invertir en criptomonedas, ya vas a estar bajo el esquema de una actividad vulnerable. Y por ende vas a estar en el ojo y la lupa de la autoridad. Asociaciones religiosas, pues hay diezmos, ofrendas, que pues tú cuando asistes a una iglesia, pues tú estás obligado moralmente, ¿no? Son las cuestiones internas, ¿no? Como cuando estudiamos nuestra carrera de Derecho, nos decían que las normas son bilaterales, externas, heterónomas y coercibles, y es lo que distingue la norma jurídica, pero las normas morales son internas, ¿no? Y a veces tú te pones como una cuestión moral el dar el 10% de todos tus ingresos a una institución religiosa en donde tú percibes de que va a ser usado tu dinero de una manera adecuada para el fin común de ayudar a otros. Porque dice que, pues si Dios es amor, tú tienes que dar amor a través de tus diezmos y ofrendas. Entonces, la mayoría de las religiones tratan de que tú contribuyas a ese gasto y que tú en tu fe des ese dinero. Entonces, esa es la cuestión moral, pero en la cuestión jurídica, la coacción viene de que estás obligado a reportar todos los donativos o todas las ofrendas o diezmos o como le quieras llamar o limosnas. ¿Para qué? Para que también sea reportable a través de un esquema financiero y pueda ingresar como un servicio o bien común para el fisco o para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí sí está ahorita en proceso o en boga ese tema de las organizaciones religiosas, donde sí se pretende en un momento dado que sea regulado de acuerdo al objeto social de esas instituciones.
¿Alguna otra Hay pregunta? otra pregunta que si podría haber lavado dinero del que se entrega en campañas políticas, que si hay alguna Bueno, situación. es un tema muy sensible, Octavio, ¿no? Por eso digo, con todo respeto, yo les doy mi opinión, ¿no? Una Eh, opinión el, legal. Ajá, está una bien. opinión legal es de que al final del día, como yo les comento, mientras los recursos sean rastreados y tengan un origen lícito, no hay ningún problema, ¿no? Lo malo es de que tú te hagas de dinero que no puedas ubicar su origen. Es ahí donde si en las campañas tú admites dinero que no sabes de qué origen proviene o no puedes rastrearlo, entonces abstente a recibirlo, ¿no? Porque sí puedes caer en un supuesto de vulnerabilidad. Entonces es importante tener muy preciso el origen de los recursos. El lavado de dinero investiga o lo toral del lavado de dinero es ver el origen, de dónde viene. Normalmente cuando tú sabes que viene de una actividad ilícita como es la prostitución, como es el secuestro, la extorsión, son actividades de la delincuencia organizada. Tú lo que tratas es de, voy a abrir un crédito. ¿Para qué? Para que voy a hacer, voy a lavar el dinero para que ingrese al sector financiero y así se mezcle con dinero lícito y al final lo disperso a través de varios, pago al contador, pago al abogado por a través de la banca electrónica. Entonces ya voy dispersando el dinero, entonces es más difícil rastrearlo. Y ahí viene lo que son los sistemas de evasión de impuestos y ahí caemos en el artículo 108 de defraudación fiscal. Entonces, normalmente la conclusión sería que no puede haber lavado de dinero, sino previamente existe la defraudación fiscal, ¿no? Hay otro aquí que te pregunta si los ingresos de comercios en efectivo, que cómo funcionan y en su caso si se llegaran a considerar alguna actividad vulnerable, ¿no? Si conoce el procedimiento para desbloquear las cuentas bancarias. Sí, el procedimiento de desbloqueo viene en las diapositivas que me pasé muy rápido porque pues ya sé que el tiempo lo tengo medido. Se las vamos a hacer llegar a Octavio. Viene lo que es la garantía de audiencia. Tienes 10 días para acreditar en un momento dado de que tú tienes un origen lícito de esos recursos. Y si no te da tiempo 10 días, puedes ampliar otros 10 días más por conducto de la UIF, hacer tu escrito con tu abogado de confianza o la persona que te asesora para que en un momento dado pueda salir de esa lista negra. En términos coloquiales sería eso, pero ya viene más concreto en la diapositiva que pasé muy rápidamente por cuestión de tiempo, pero el objetivo es de que naciera esa inquietud de que este tema es un tema toral en todo lo que es la cuestión de las reformas. Vamos a estar pendientes de la ley de las reformas del Banco de México para ver qué resultado tiene y vamos a estar muy atentos, Octavio, a tus indicaciones. Y aquí otra duda que tienen es si los bancos están cancelando las cuentas cuando provienen de depósitos en efectivo o de ventas que están haciéndose a público general. ¿Tú tienes No, no, conocimiento? no cancelan las cuentas, están congeladas, simplemente son congeladas para que tengas la garantía de audiencia que ya comenté y en un momento tú puedas acreditar el origen de una procedencia lícita de esos recursos. Correcto, pues hay muchas más dudas. Les vamos a compartir la presentación. De verdad que es muy, muy, muy enriquecedora lo que nos platicaste y conversaste. Me parece que pues son temas de actualidad y que merecen tratarse con mayor tranquilidad y calma, para poderse, ahora sí que tratar de entrar a profundidad en estos temas que pudieran afectarnos dentro del sector de comercio, servicios y turismo. Entonces, pues, si nos permites, nos queda más que agradecerte y pues darte el reconocimiento. Espero visitarte en Oaxaca próximamente. Ahí está también mi buen amigo Ricardo. Nos está esperando un buen Sí, claro. mezcal de esos que nos mandan a Baja California, ¿no? Y pues bueno, mi querido amigo, pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Magdiel Raimundo Macías por su participación como ponente con la plática virtual Inteligencia Financiera, Lavado de Dinero y Efectos Fiscales, impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso Actualización Reforma Fiscal para el 2021. Firma nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y tu servidor como vicepresidente de Síndicos del Contribuyente, Octavio de la Torre. Y pues, Magdiel, vamos a compartir tu presentación. Todas las presentaciones se van a compartir. He visto que en el chat me ponen el correo. A ver, se van a mandar a los correos con los que se registraron. A esos correos que ustedes se registraron para acceder a la plataforma, eso se va a extraer y de ahí se va a mandar
a esos correos. Si hubiera algún correo distinto, háganoslo saber para poderlo dar de alta dentro de la base de datos para que les manden tanto el acceso a las diplomas como el acceso a las pláticas como a las presentaciones. Pues bueno, Magdiel, pues quedamos para la próxima. Gracias, Octavio, te agradezco mucho. Y a todos los síndicos y personalidades, fue un honor desde Oaxaca. Este bello estado los espera. Ya sabe que con los brazos abiertos, Oaxaca es bello y pues aquí tienes un amigo, Octavio, y todos los síndicos y amigos que están conectados. Téngame como su servidor y amigo. Buenas tardes.